al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Como siempre, aquí comienza El Andén, este programa de jóvenes para jóvenes, donde cada semana nos subimos para intentar entender lo que está pasando en la muy movida política colombiana, que cada vez se sacude más porque estamos más cerca de llegar a ese año electoral, a 2026. Bienvenidos, soy Camila Carvajal. Recuerden que los leo, que nos vemos, que nos oímos también en redes sociales usando numeral El Andén por todas nuestras plataformas. Gracias por estar con nosotros en esta que fue una semana muy intensa, pero también una semana de la memoria, del recuerdo, de revivir lo que vivió Colombia hace 40 años. Se cumplieron 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más oscuros todavía en pleitos judiciales y también políticos de una verdad que para algunos sigue sin contarse, que para otros debe cambiarse, que son ya 40 años desde que el M-19 entró al Palacio de Justicia. Los expedientes hablan de más de 100 muertos y 11 desaparecidos entre magistrados, trabajadores de la rama e incluso ciudadanos, militares y los mismos guerrilleros. Esa ha sido la historia en la que esta semana el país ha revivido una de las épocas más difíciles del conflicto, mucho más porque no es un dato menor. El ausente en los actos de conmemoración fue el presidente Gustavo Petro. Estuvo esta semana en Brasil el presidente Petro, que perteneció al M-19, a esa misma guerrilla que se tomó el Palacio de Justicia. Y es cierto, la retoma pues fue igual, una operación violenta a sangre y fuego por intentar tener el control de uno de los símbolos de la institucionalidad en Colombia. La semana que nos ha servido para recordar a esos magistrados, pero también ese capítulo de la historia que todavía se sigue escribiendo, y por eso los homenajes para las familias de las víctimas y para quienes lograron salir con vida de ese infierno que se llamó la toma y retoma del Palacio de Justicia. Estamos en plena CELAC mientras nosotros estamos aquí analizando lo que pasó en la semana. Santa Marta es el epicentro de una cumbre en la que muchos se bajaron y otros finalmente llegaron. La cumbre organizada por el presidente Gustavo Petro con concierto a bordo para hablar de temas del mundo, especialmente del continente, con invitados internacionales, después de hacerlo el presidente Petro en Brasil junto a Lula da Silva en un evento en la COP30 a la que sí asistieron, por ejemplo, Gabriel Boric de Chile. Todos hablando y pensando la Amazonía y los temas medioambientales. Bienvenidos, esta que fue también una semana muy activa en materia política. En el lado de la izquierda del pacto histórico, finalmente hay cargo para María José Pizarro, que iba a ser candidata presidencial, después cabeza de lista, después fórmula la vicepresidencia de Iván Cepeda, eso todavía no lo sabemos. Por lo pronto, lo que se anunció esta semana es que ella es la jefe de debate, intentando juntar a la izquierda y esos movimientos de izquierda de cara al Frente Amplio, como han llamado la consulta del próximo año. En el centro también siguen los esfuerzos de muchos candidatos, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas, invitando a la unión, sin saber qué va a pasar, por ejemplo, con Sergio Fajardo o incluso con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Y bueno, en la derecha, muchas noticias que analizar esta semana. Por ejemplo, en el Centro Democrático cada vez están más cerca de la famosa encuesta internacional que deberá decirle a ese partido el 28 de noviembre quién será el candidato del Centro Democrático. El otro que ya levantó bandera y oficialmente empezó su campaña fue Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena en Bogotá, en lo que él ha llamado una cumbre de los defensores de la patria. Pinzón, Juan Carlos Pinzón, se sigue moviendo y coqueteando también a una derecha que tiene como protagonistas, miren ustedes cómo es de dinámica la política en Colombia, a dos expresidentes, el expresidente Álvaro Uribe de un lado y el expresidente César Gaviria de otro, el Centro Democrático y el liberalismo, confirmando que quieren ir juntos, que están en esas negociaciones para llegar a un acuerdo de cara a las elecciones de 2026, tener un único candidato. Quizá la izquierda ya se ha consolidado hacia el nombre de Cepeda, en la derecha quieren encontrar ese candidato, ese nombre que permita unirse.
¿Qué significa eso? ¿Para dónde va la alianza de los dos expresidentes? ¿Cuál será el efecto de un candidato único en la derecha? ¿Será que es la única manera de derrotar a la izquierda, ir unidos como muchos han planteado después de la consulta de hace apenas 2 domingos aquí en el país? Ese es el tema del que hablaremos esta noche. Por eso voy a hacer una primera pausa y en segundos nuestros invitados, nuestros panelistas, para entender qué pasa en la derecha. Así como hace unos días hablamos de la izquierda, llegó el momento de hablar de los expresidentes Uribe y Gaviria. Una pausa, ya regresamos aquí en el Andén con el debate de esta noche. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Andén, donde lo prometido. Llegó el momento de debate, de intentar entender para dónde va la derecha. Hace 8 días en este programa en el Andén hicimos el ejercicio de analizar la izquierda, qué estaba pasando con la consulta, con la decisión de Iván Cepeda, con María José Pizarro, con el presidente de la República, y hoy es el turno para la derecha, porque una de las noticias de la semana fue la esperada reunión de 2 expresidentes, Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria. El Centro Democrático y el liberalismo de alguna manera empujando lo que puede ser una consulta de la derecha en el próximo año, empezando 2026, para definir un único candidato. ¿Que quiénes estarían ahí? Bueno, pues se ha abierto el abanico prácticamente para todo el mundo, desde el ganador de la encuesta del Centro Democrático este mes de noviembre hasta Abelardo de las Priella, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y contando. ¿Para dónde va la derecha en Colombia? ¿Cuál es el objetivo de esa reunión que vuelve a acercar políticamente a Álvaro Uribe y a César Gaviria? ¿Qué tanto futuro tiene esa unión de 2 expresidentes? ¿Quién más cabe en esa cita que están intentando tener todos en la derecha? Esta semana incluso hubo reunión con Cambio Radical y también se metió ahí el Partido Conservador. Es más, la reunión de esta semana ya no fue en la finca de Río Negro, por allí cerca al expresidente Uribe, sino en la casa de Nadia Blel, la senadora conservadora, presidenta de esa colectividad. Todo esto, datos que nos permiten ir armando el rompecabezas a ver para dónde vamos, y ese es el análisis de esta noche. Por eso es un gusto saludar a nuestros panelistas invitados. Arranco con Jorge Iván Cárdenas, es economista, está con nosotros para ayudarnos a entender esto para dónde va, así que Jorge Iván, bienvenido, buenas noches. María Camila, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo especial a mis colegas de panel y a toda la audiencia de Blue Radio que nos acompaña esta noche de hoy. Gracias a usted por estar con nosotros. También se suma Jonathan Silva, que es activista cristiano, que está con nosotros aquí en el Andén, que hace además rato no estaba aquí de nuevo, es cara conocida por ustedes. Jonathan, bienvenido, buenas noches. Bueno, un gran saludo, poquito contento porque creo que la derecha en estas elecciones puede colocar presidente. Esperemos que así sea y bueno, eso lo vamos a analizar hoy. Usted ya se me metió en el tema, vamos a ver esto hasta dónde nos da. También está con nosotros Julián Monero, que es otro de nuestros analistas. Julián, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Camila, a ti y a los compañeros de panel, a los oyentes de El Andén, feliz de estar aquí nuevamente. Julián, voy a arrancar con usted. Vámonos para el lado derecho. Bueno, esto al menos en esta situación y análisis político de hoy. La noticia era esa propuesta de una gran alianza de varios partidos de derecha y hasta abriendo la invitación a la centro derecha. ¿Para dónde van Álvaro Uribe y César Gaviria en esta alianza, reunión, convocatoria que empiezan a hacer pensando en las elecciones del 2026? Bueno, esto es el propio bienvenidos al pasado. Es la reunión entre 2 presidentes que representan 2 momentos de la historia política de Colombia que la gente no recuerda precisamente por buenas cosas. Esta reunión lo que busca es pretender fundamentalmente interpretar que el centro político del país está derechizado. Y creo que la foto de lo que ocurrió con la elección pasada de las histórico mostró que eso es precisamente lo que no está ocurriendo. Que si ustedes se preguntan qué es lo que va a ocurrir con el centro en este momento de polarización y extremismos, pues esa idea que tenían la derecha, particularmente Uribe y César Gaviria, que es tal vez la peor representación de la ideología liberal de Colombia. Recuerden ustedes que él de manera discrecional en el año 2018 se sumó a la campaña de Iván Duque sin consultar siquiera a la bancada de ese partido y mucho menos por supuesto a sus bases, y nuevamente hoy
se reúne con Álvaro Uribe a plantear una alianza que vaya, como bien lo decías, desde el centro a la derecha. Pero el mensaje central es este viejo poder y esta vieja política interpretando que el centro del país, que según la cifra que nos mostraba cifras y conceptos ayer, la ideología política de los colombianos consultados en esta medición mayoritariamente es de centro, interpretar que ese centro es antiprogresista, pues, o anti la agenda de derechos, profundización de las políticas sociales y demás, pues es un craso error y pues esta foto es la de bienvenidos al pasado. Hoy quieren representar la alternativa o una alternativa política en las siguientes elecciones, como si la gente olvidara que no son ellos los culpables del fracaso económico de los años 90 por la apertura económica o los falsos positivos y la violación de derechos humanos durante los 2 gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Esa no es una alternativa para el país y el centro político. La gente que aún no le gusta este gobierno y lo critica entiende que ese tampoco es un camino que Colombia pueda o deba transitar. Ya le voy a preguntar, ya nos vamos a meter en el impacto y la importancia del centro en esta discusión alrededor de derechas o de izquierdas, pero antes, Jorge Iván, ¿usted coincide con Julián? Esa foto es una foto del pasado. ¿Por qué lo hago en pregunta? Porque al final aquí hay muchos partidos políticos involucrados que es innegable, pues tienen un músculo de cara a las elecciones. El Centro Democrático, los liberales, esta semana sumados a Cambio Radical, a los conservadores y a una puerta que comienzan a abrir incluso con otros partidos cercanos a Juan Manuel Galán. ¿Usted cree que es una foto del pasado, como interpreta Julián? Posiblemente sea una foto, pero yo no me quedo ahí. O sea, yo creo que es una orientación, unos lineamientos hacia lo que va a ser el futuro. Y sucede, María Camila, que Colombia ya está de cierta manera cansada de este gobierno, agobiada, digamos, de la falta de gobierno nacional, de presencia en el territorio, y de cierta manera también ha pasado por un susto de una posible constituyente o de una posible, digamos, no alternancia del poder por parte de la izquierda. Y lo que representa esta foto es el futuro de poderse sentar y conversar. Recuerden que ellos dos han tenido muchas diferencias históricamente. Cuando Gaviria apoyaba el plebiscito en el sí y Uribe apoyaba el no, tuvo una confrontación y a partir de ello se sientan a pensar el futuro, porque Colombia está requiriendo hoy por hoy un gran consenso. Luego de la consulta del pacto histórico, lo que quedó claro en el país es que teníamos que unirnos nosotros los demócratas y nosotros, digamos, los que somos antipetristas en el buen sentido, para encontrar una fórmula, y la fórmula se empieza a gestar con los partidos que son la representación institucional que tiene el Estado. Y a partir de ello, empezar a buscar sobre quién nos vamos a empezar a rodear. Una persona que tenga experiencia, una persona que tenga bagaje, pero lo más importante, una persona que tenga convicción de poderse hablar con la gente y poder tener esa cercanía con la gente, que es lo que tiene que, digamos, tomar liderazgo para poder llevar a cabo esas reformas que va a necesitar el país. Volver a echarle para atrás esta reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud. Y a partir de ello, esta, digamos, sentada entre Uribe y Gaviria lo que muestra es una disposición al diálogo y una disposición para empezar a armar nuevas propuestas de cara al futuro de Colombia. Pero Jonathan, dicho así, y le insisto, dejando el centro enseguida para esta discusión, hoy esa cara de la derecha en una discusión que parece mediada entre derechas e izquierdas, ¿le alcanza? ¿Una foto entre Uribe y Gaviria será suficiente para impulsar un candidato que llegue por lo menos a segunda vuelta? Yo creo que hoy la derecha tiene un pie en la segunda vuelta, fácilmente, como también lo digo, la izquierda tiene un pie en la segunda vuelta. Efectivamente, las consultas del pacto histórico hace unos días, presuntamente comprando votos y con politiquería, porque pues esa es la realidad. Pedro Flores y Laura Humada son unos politiqueros de lo más lindo de este país, pero yo creo que a la derecha le va a alcanzar siempre y cuando empiece a tener un discurso disruptivo hacia ese establecimiento. Yo diría que César Gaviria no es el pasado, es el presente, porque pues este gobierno ha gobernado con el Partido Liberal. O sea, es que esa es una realidad. La bancada del Partido Liberal, sobre todo en Cámara, pues le vota todo al gobierno. Lo que pasa es que a la izquierda se molesta cuando ese establecimiento político no está con ellos. Y el establecimiento político no lo vamos a poder borrar durante mucho tiempo hasta que no se tomen medidas contundentes contra la politiquería. Como no lo pudo hacer el centro con Claudia López,
que es muy amiga de Rey en Cundinamarca, otro politiquero de Colombia, de la política tradicional. Entonces aquí ni el centro ni hoy la izquierda tienen banderas realmente para echar ese discurso buenista que echa aquí Julián. Yo creo que si la derecha hoy se planta fuerte con un discurso antiestablecimiento, yo creo que podría ganar la presidencia. No está fácil, pero también quiero recordarles que en la región el péndulo está girando hacia la derecha. Y Camila, yo te quiero recordar algo. Hace 4 años yo me atreví a decir algo. El péndulo estaba girando hacia la izquierda y dije, aquí van a quedar gobiernos de izquierda. Antes de que quedara Petro, dije, aquí va a quedar Petro, porque había quedado Boric, estaba el tema de Lula. Había un péndulo claramente hacia la izquierda. Pero en esta ocasión, ya como analista, yo digo, el péndulo está jalando hacia la derecha, lo que pasó en Bolivia, lo que se reafirmó en Argentina y lo que viene, lo que está sucediendo en Colombia con ciertas candidaturas, creo como la de Abelardo, que está moviendo pasiones, que hace mucho tiempo la derecha no movía pasiones como lo está haciendo Abelardo, tiene una oportunidad muy grande de tener un pie en segunda vuelta. Mueve las pasiones con los participantes, los actores de Sábados Felices. Esas son las pasiones que está moviendo Abelardo de la Espriella. Pero, no, mire, pero ustedes la mueven con Pedro Camila, Flores. Usted la mueve con Pedro Flores. Petro, no, Julián. Es que, Julián. Espérame un segundo, Jonathan, que ya lo escuchamos, ya vuelvo con usted. Señor. Utilizan de manera indistinta términos que pues a los oyentes puede confundir. La gente escucha mucho en este tipo de debates el establecimiento, ¿no? El establecimiento como quienes ostentan el poder, más no necesariamente quienes están en el gobierno de turno. No se puede olvidar que en Colombia llevamos 200 años de historia de derecha y un solo gobierno de izquierda. Pero creo que el fondo es que este tipo de debates siguen planteándole a la gente que la única posibilidad son los extremos, que usted opta por la extrema derecha con las simpatías de Sábados Felices y su candidato del gato, o usted opta por la continuidad de un gobierno que hay razones para hacerle todo tipo de observaciones. Pero lo que ocurre con este tipo de alianzas es que nuevamente es una interpretación de que las alianzas políticas se hacen por arriba, entre los viejos líderes de la política ya sentados en una silla, cómo van a cuadrar digamos, el mapa electoral para las siguientes elecciones. Y lo que ocurre es que, ahora lo decía Jorge, que César Gaviria apoyaba el plebiscito. Recuerde usted que fue un aliado estratégico del gobierno Duque, y ese partido liberal, que además Duque, pues por supuesto, con una bandera de hacer añicos los acuerdos de paz, que era una de las grandes banderas del partido liberal, terminan ellos interpretando que Gaviria, con una facción de ese partido, que sin duda es gobernista, independientemente de quién gane y qué ideas defienda, acompañan, tienen otro tipo de agendas, se relacionan con los gobiernos distinto a sus ideales, a las convicciones. Venga, Julián, van cambiando. Julián, le quiero hacer una pregunta. Política. Pero el liberalismo, el centro político, está entendiendo que la alternativa es volver al uribismo. Esa es la gran pregunta, y yo creo que la gente no está dejándose confundir por eso, que la alternativa a Petro es el uribismo, más que a partir de allí junten, como si se tratara de acuerdos de esos politiqueros de los que mencionaba Jonathan, la alternativa para una candidatura. Pero a ver, yo les voy a hacer una propuesta aquí. Julián, déjeme hacer una propuesta en esta conversación, porque es que antes de avanzar en cuál es el peso de la derecha, para dónde va la derecha, qué significa la derecha, es ¿quiénes están hoy de verdad en la derecha? Porque es que también hay una discusión muy interesante y en Colombia se nos está pasando y se nos está volviendo paisaje el asunto de políticos que un día amanecen en una tolda política, al otro día en otra, y se mueven ya no importando ni siquiera las ideas. Por eso, en este caso, Jorge Iván, ¿quiénes entran a esa derecha? ¿Quiénes son hoy los políticos que están jugando en la derecha para poder entender y organizar esta discusión y poder resolver esta diferencia que tenían ellos dos hace un momento? Sí, señora. O sea, evidentemente si hay un espectro de derecha, están las personas del centro democrático, están unos más alternativos o más tirados al centro,
pues que ustedes lo han mencionado, pues Juan Carlos Pinzón, etcétera. Está un Mauricio Cárdenas que está ahí como mucho más central, está un David Luna, pero yo siento, María Camila, que aquí el punto ya no tiene que ser entre derechas e izquierdas, o sea, lo que está pasando con el Partido Liberal y lo que ha venido pasando esta semana con el nuevo liberalismo y con el mismo partido de la U, es que uno no puede, digamos, quedarse en el pasado precisamente, que por si ellos fueron del gobierno de Petro no los vamos a necesitar para generar consenso en el próximo gobierno. Claro que los vamos a necesitar. Es que el próximo presidente no va a gobernar solamente para un espectro de derecha, va a gobernar para un espectro general donde participan estos partidos políticos y por eso también hay que escucharlos y por eso que hay que generar consenso. Yo creo que el punto más importante acá es en qué punto nos vamos a sentar, o sea, sobre qué criterios nos vamos a sentar para despegar a Colombia en estos próximos 4 años. Primero, una reforma a la situación fiscal. Segundo, una reforma clara a los temas de seguridad. Tercero, una reforma clara a los temas de salud. Y yo creo que sobre unos temas así es donde tenemos que empezar a generar consensos de cara a los nuevos, digamos, figuras políticas que se van a desarrollar en Colombia el próximo año. Oiga, yo a Julián le quiero preguntar algo. O sea, me imagino que usted ahora está por el centro, porque ya no está por la izquierda. Veo que tiene comentarios negativos hacia el gobierno, una izquierda que usted ha militado muchos años. Pero, ¿cuál es la opción del centro? Olga Lucía Velázquez, que ayer salió en la lista de la UNRG como una de las presuntas corruptas de este país, que estuvo con su hada madrina Claudia López y Angélica Lozano. Yo prefiero a un humorista de Sábados Felices que juntarme con corruptos en el Congreso. O prefiero ir a ver a un cantante que canta música cristiana en un evento de Abelardo que juntarme con toda esa gente que le está haciendo daño al país. Por eso es muy importante decir quién está hoy llegando a la derecha. Y hoy está llegando a la derecha la gente que quiere cambiar ese establecimiento. Por eso, pero ¿cuáles son esos nombres? Volvemos a mi pregunta. ¿Quiénes están en esa derecha? ¿Qué es hoy por definición la derecha en Colombia? ¿Con quién? Miren, la derecha, hoy hay un centro derecha, donde está Juan Carlos Pinzón, donde está evidentemente David Luna, donde está Enrique Peñalosa, donde está Mauricio Cárdenas, donde digamos que hay un Juan grupo, Manuel Galán. A eso yo les digo el club del 1, porque solo tiene el 1% de intención de votos, pero quieren estar ahí. ¿Usted metía ahí a Vicky Dávila? Vicky Ávila está claramente en una centro derecha, ella no está en la derecha, ella se ha desmarcado de Abelardo totalmente, ha sido clara y tiene una pelea casada con Abelardo de las Priella. Y ahí mismo metió usted al Partido Liberal. Y Vicky Ávila ha propuesto una consulta con estos que acabo de nombrar sin Abelardo. O sea, ella está diciendo, aquí tiene que haber una consulta de centro derecha con todos estos que acabamos de nombrar, pero sacando a Abelardo. No solo lo ha dicho Vicky Ávila, sino lo ha dicho Cárdenas, lo ha dicho Juan Daniel Oviedo, que también está en esa lista, lo ha dicho Claudia López, o sea, aquí nosotros, pero sin Abelardo de las Priella. El tema es que hoy Abelardo de las Priella está casi que solo en la derecha. ¿Qué es la derecha? Cuando tú me preguntas qué es la derecha es una ideología clara. Hoy en el mundo, no vamos a dar una clase de ciencia política que defiende la libertad económica, la libre empresa, que defiende la vida, la familia y los valores tradicionales de la sociedad. Esa es la derecha. Ok, dicho eso, espérame porque dicho eso hay un asunto que no entiendo. Entonces, que defiende la familia, que defiende las instituciones, que defiende, incluso tiene una formación, porque en el evento del fin de semana de Abelardo de las Priella vimos a muchos partidos, y yo sé que usted además con la formación que tiene alrededor de partidos cristianos me va a ayudar a entender esto. ¿Cómo entonces termina un ateo representando eso en Colombia? Bueno, la misma pregunta sería como Donald Trump, que fue una persona con tantos cuestionamientos en Estados Unidos, termina representando al pueblo creyente de los Estados Unidos y termina cumpliendo una agenda. Dicho eso, que también hoy está en el caso de Abelardo está garantizando una agenda. ¿Por qué un ateo representa los principios, los valores, la familia, hasta los pensamientos cristianos en Colombia? Bueno, él dejó claro que hoy es creyente, yo no me voy a meter en su vida espiritual, pero a los creyentes que nos interesa una agenda clara que él tiene que llegar a cumplir. O sea, yo en su vida personal no me voy a meter, pero si él a mí me dice que va a acabar con la hormonización de niños en Colombia, porque a los niños les están haciendo eso hoy, pues yo lo apoyo. Que va a promover la libertad de empresa en Colombia, yo lo apoyo. Que vamos a volver al fracking, yo lo apoyo. Para mí en Colombia eso es claro. Hay libertad de empresa. Julián, en Colombia hay libertad de empresa. Sí, 30.000 empleos que se han perdido en el sector energético. Eso no está libre, ¿no? Eso no es tan libre que la gente en Colombia hay libertad de empresa.
La gente está quedando en la calle. No engañen a la gente. En el gobierno de No engañen Petro, a la gente. Permítame que le respondan, No le hizo son- dos preguntas, ya abajo le va a No, responder. le quiero contrarrestar algo a Julián. La- Hay tanta libertad de empresa que en el sector energético se han perdido más de 30.000 empleos directos y cerca de 40.000 indirectos. Esa es la libertad de empresa aquí le llama que no libertad de supuestamente empresa. defienden ustedes. Gravísimo. Gravísimo ¿Usted que a la qué le libertad de llama empresa no que libertad de ustedes empresa? defienden es que la gente se quede en la calle. Eso no es libertad. Señor Discúlpeme. Julián, Sí, mire Camila, este es el típico debate que faltan argumentos, datos. No, pero le sustento acabo de para dar poder datos, hacer- Julián, 30.000 parece empleos sensacionalista. perdidos. Deme usted un dato. Deme un dato, a ver, bóteme el dato. Varios. A ver, delos, tírelos, usted se que ha es dado economista. cuenta- ¿Usted se ha dado cuenta que Colombia está en la tasa de desempleo más baja desde el 2001? Claro, porque es que los mercados están empezando a reaccionar y además está pasando algo. Empezaron Con a el reaccionar en DANE, el ojo, 2022. están manipulando al DANE porque saben que Mira, están no solo contando eso, los empleos informales. no solo eso. ¿Por qué cuentan los empleos informales? Cifra récord en inversión extranjera directa. Es decir, las personas, los inversionistas por fuera del país ven al país muy atractivo para traer su capital y hacer empresa, no solamente los nacionales, sino también los internacionales. Toda esa falacia relacionada con el mal comportamiento macroeconómico del país es muy fácil de rebatir revisando los indicadores básicos de la macroeconomía, la inflación, el desempleo, el crecimiento económico de los últimos años, el comportamiento del dólar, la tasa de cambio. Es decir, pero ese es un primer tema. Me preguntaba por mi espectro ideológico. Uno no cambia de espectros ideológicos como lo hacen muchos políticos, incluyéndolo. Yo lo recuerdo a usted al principio en otro tipo de toldas políticas, pero está bien. Igual siempre uno replantearse la vida y plantear otras ideas es válido. Pero yo defiendo la idea. Vicky Dávila no es de la centroderecha. Vicky Ávila no es de la centroderecha. Ese tipo de mapeos tan a la ligera lo que hacen es confundir a un electorado que lo han vuelto es barristas bravos de dos equipos de fútbol, los de la izquierda, los de la derecha, sin entender ni siquiera eso que realmente implica. Usted lo decía bien, ese tipo de valores que defiende la derecha tienen que ver sobre todo, no los de la familia, hasta eso estamos de acuerdo y demás, pero tiene que ver sobre todo con una agenda antiderechos. La diversidad les molesta, no les gusta la diversidad y no les gusta el hecho también de que a los intereses de los más ricos y los más privilegiados se les toquen. La agenda de Trump y la agenda de los presidentes de la ultraderecha es la defensa del privilegio y es la agenda de la negación de algunos derechos. Digamos, la visual de que la gente puede, con ese mecanismo de más autoridad, más control, más orden, entonces lograr más prosperidad económica. Pero eso a cambio de este tipo de derechos. Usted preguntaba por mí, yo siempre he estado militando en la centroizquierda, yo siempre lo he planteado así, no soy extremista, soy una persona también de consensos, soy una persona que entiende que nadie tiene el monopolio de las buenas ideas, pero entiende que en un país tan desigual como Colombia, las políticas sociales son la prioridad, en vez de estar privilegiando esa libre economía que lo único que ha hecho es concentrar riquezas y no ha tributado como corresponde del lado de las personas que tienen más ingresos en Colombia. Ese problema no se ha resuelto. La tenencia de la tierra no se ha resuelto. Entonces, a partir de ahí, Qué bueno de que ese diga que mapa este de gobierno no resolvió lo que prometió, ¿no? Mire, Qué bueno que diga eso, yo lo creo, felicito. yo creo. Yo terminaría en una pregunta sobre esta estrategia de la derecha de la reunión de los presidentes. señor. ¿En qué coincide Luis Carlos Galán, que en paz descanse, el nuevo liberalismo, en qué coincide Luis Carlos Galán con Abelardo de la Espriella y su planteamiento? Ya enseguida. ¿Eso cabe? ¿Eso no es una práctica? No, pero es que Abelardo Yo no se ha quisiera sentado con hacer esa ellos. pregunta para Es que saber qué Abelardo no tipo se de ha sentado con alianzas es que le ellos. está planteando la derecha y qué agenda de país le propone. Señor Jorge Iván, Mire, María Camila, una cosa que me dejó a mí las encuestas esa semana es que alrededor del 70% de la población no está pensando todavía en las elecciones presidenciales. La gente está pensando en cómo llegar a diciembre, cómo solventar las fiestas y cómo pagar sus matrículas el próximo año y demás. La gente todavía no llega a pensar allá en mayo. Y yo creo que eso es un reflejo de un desconocimiento entre la polarización que se quiere llevar a Colombia, o tirar una moneda al aire en donde si es Abelardo o es Iván Cepeda, y aquí tiene que surgir una nueva, digamos, fuerza en lo que queda de resto de tiempo. Pero lo más importante es que sí reconocer que la economía tiene que tener muchas más
potencializaciones para que pueda crecer a un Producto Interno Bruto mucho más alto, que hay una déficit fiscal, una crisis fiscal ya enunciada, donde este gobierno rompió todas las reglas fiscales existentes, ¿sí? Hay una crisis en materia de seguridad, dicen no, que es que hay que repartir la tierra, pero no lo han logrado, no lo han hecho, ¿sí? Y en virtud de esto sí yo creo que toca sentarnos, y ahí vale la redundancia, poder atraer a todos los partidos para sentar esos criterios de quién va a ser la persona a la cual vamos a rodear para que tome el liderazgo de estas reformas. No se puede echar Jonathan, la moneda al aire con cara en Abelardo y con sello en Iván Cepeda. Aquí necesita otra persona que pueda generar consensos y mirar al futuro. ¿Que quién es? No lo sabemos, porque además de experiencia una persona tiene que tener mucho, corazón y empatía con la gente para poder entender las problemáticas sociales. Yo creo que a partir de eso, vamos a darle la vuelta a noche horrible que está pasando en este gobierno, donde ya nos asqueamos de corrupción, de delincuencia, hasta, de todo este tema de la lista Clinton. Ya la gente no quiere escuchar a un presidente que esta semana le preguntaban, ¿qué pasa con el ELN? Y el presidente de Colombia llega y dice, no, es que yo estoy en un territorio geográfico diferente, no me puede hacer otra pregunta. Hombre, sigue siendo el presidente de Colombia, o sea, una persona totalmente desconectada de su país. Y aquí ya tenemos que cambiar, y eso es lo que tiene que llevar el 70% de la población. Ese análisis que usted está haciendo significa que la gasolina, el impulso, la estrategia de la derecha va alrededor del inconformismo con el gobierno actual. Claro. ¿O es una fuerza y una estrategia que tiene en sí mismo por quienes se están juntando al otro lado? No, es un inconformismo, y es evidentemente uno de los criterios. Yo le escuchaba, por ejemplo, a Ingrid Betancourt estos días, y escuchaba a estas personas del nuevo liberalismo. La línea roja de esta conversación es: quien haya sido funcionario, quien haya sido petrista en ese sentido, no tiene espacio aquí. Un tipo como Alejandro Gaviria. Pero entonces, ¿qué va a identificar a la derecha del centro si todos parecen ir cabalgando en ese mismo caballito? Las todo lo que sea contra Petro. Las propuestas en común, sí. Y es un fortalecimiento de la seguridad, una resolución, de la crisis fiscal, una lucha contra la pobreza, y evidentemente sí tiene que los partidos ser muy concienzudos. Aquí se necesita un recorte del Estado. Puestos burocráticos no pueden existir, tenemos que unificar ministerios, Ministerio de Educación con el Ministerio de Deporte y Cultura. ¿Por qué no unificar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Minas para que la política ambiental y la política energética pueda tener un mejor diálogo y generar mayores riquezas a través de fuentes, no convencionales de explotación y de exploración? Yo sí quisiera, esa pregunta que está haciendo Camila es muy importante. ¿Qué diferencia al centro ideológico de la derecha? Los valores conservadores. Es lo único que los está diferenciando, porque el tema, ojo, por eso es que, a ver, si uno ya se pone a analizar, y vuelvo al punto, yo sé que Jorge, que es gran amigo, dice, no nos podemos encerrar en Iván Cepeda y en Abelardo. Ok, yo podría estar de acuerdo y te podría decir, listo, que el resto crezca las encuestas, porque por un lado Iván Cepeda, hay que aceptarlo, tiene pueblo, tiene gente que lo acompaña, y está bien en las encuestas. Por otro lado, Abelardo tiene gente, tiene pueblo y está creciendo en las encuestas. Entonces, que el resto de candidatos que están en ese centro, pues que hagan el trabajo también. O sea, entonces empiecen a meterse más con la gente, empiecen a pegar más duro en redes, empiecen a proponer esa tarea muchos sí más está fuertes, clara y la tienen pero que hacer. pero no están creciendo las encuestas. Claro, yo quisiera que el candidato fuera otro y no fuera Abelardo. Yo quisiera eso. Yo quisiera que otra persona pudiera recoger esas banderas conservadoras de vida, familia y libertad, las cogiera otra persona. Pero hay una realidad hoy en el país. La campaña de Abelardo, en el espectro de la derecha, ha hecho una buena tarea. La campaña de Cepeda están haciendo una buena tarea. Entonces hay uno ponerse a pelear que por qué no está este y por qué no está ese, pues habría que entrar a pelear con los asesores de campaña. Ahora, dicho esto, el único que yo veo dentro del centro, honestamente, que hoy puede despegar, se llama Sergio Fajardo. De resto no hay más. Vicky Ávila se cayó, Cárdenas se cayó, lo que yo decía al principio, el club del uno. El club del uno está mirando a quién se pega. Entonces yo creo que hoy solo hay tres fuerzas, y hay que decirla claramente. Por un lado Cepeda, por un lado Abelardo, y de pronto el candidato que salga del Centro Democrático, de pronto Miguel Uribe Londoño, puede hacerlo, o en el lado del centro no hay nadie más sino Sergio Fajardo. Ahí yo no veo a nadie más. Julián, señor. Mire, yo dos cosas. Teniendo la claridad, Camila, de que yo, por supuesto, ideológicamente no milito de ese lado, el panorama
que plantean los expresidentes tal vez sea lo que más le convenga a la continuidad del gobierno. Porque si bien, como lo comentaban mis compañeros de mesa, los extremos parecen en este punto del calendario electoral tener la mayor probabilidad de llegar a la segunda vuelta, lo cierto es que cualquiera de ellos, llegando a segunda vuelta con un candidato de centro, que convoque en una campaña alejado tanto del petrismo como del uribismo, tendría las opciones en una segunda vuelta. Juntando, como lo decía Uribe, desde Fajardo hasta Abelardo de la Espriella, tratando de meter en un solo paquete donde, y pues desde lo ideológico, pero desde también lo pragmático, va a ser muy complejo de que ocurra. Julián, es que ahí es donde yo no le entiendo y necesito ampliar ese argumento. Usted dice, es cierto, bueno, en usted, el expresidente Álvaro Uribe, ni más faltaba, dice que esto es juntando desde Fajardo por aquí hasta Abelardo de la Espriella por aquí. ¿Esa unión es conveniencia política o es de verdad una unión ideológica alrededor de la derecha? Porque es que entonces van a recoger todo lo que de votos, pero ¿a qué costo ideológico? Entonces, ¿dónde está la verdadera derecha? Yo creo, María Camila, que ahí la Perdón, ideología está clara. Dos, ¿Es petrista o no es petrista? Bueno, porque, o sea, exacto, yo creo que lo único que junta, señor, lo único que junta ese espectro es el antigobierno. Todos. O sea que esto dejó de ser una discusión de derecha a izquierda y es una discusión de Petro antipetro, o Uribe anti-Uribe. Bueno, pero ese sería, digamos, el escenario en el que a la izquierda más organizada y con poder terminan en una segunda vuelta, posiblemente teniendo el triunfo electoral. Pero yo creo que esto es lo que va a pasar. Yo creo que esa alianza se va a imposibilitar y va a ocurrir en la derecha que haya un bloque que vaya en una consulta con Abelardo, con la fuerza que tiene, y una consulta sin Abelardo. Esos dos aspectos va a generar que para el mes de marzo, eso va a pasar en el mes de marzo, es decir, que en el mes de mayo, en la primera vuelta presidencial, la derecha llegará con 2 candidatos. Graben este programa. La imposibilidad de juntar todo este espectro se va a ver en la dinámica de lo que significa este outsider y, por supuesto, esta vieja política representada con expresidentes que están moviendo el tablero más desde esa perspectiva pragmática. Esas dos lógicas no necesariamente van en la misma vía y lo que puede generar es que la derecha llegue dividida. Cami, ahí está pasando algo. Álvaro Uribe está armando un bloque muy pragmático con unos acuerdos mínimos, unos mínimos que son el tema de seguridad, el tema de reducción de la pobreza. Bueno, yo creo que el tema más de la inversión extranjera también, y recuperar el tema de las instituciones, pero sobre todo el tema de la seguridad. Digamos que ahí Álvaro Uribe está, y obviamente el tema antigobierno. Entonces, cuando hablamos del antipetrismo, evidentemente lo que se recoge es desde Fajardo hasta Abelardo. Ahí hay un acuerdo pragmático con unos mínimos programáticos. Pero todo este bloque lo que está haciendo, y es que eso no me lo estoy inventando, está sacando a Abelardo. Dice, no quieren a Abelardo, porque evidentemente Abelardo tiene su pasado y aquí nadie puede venir. O sea, a mí en este momento yo diría que mi candidato más cercano es Abelardo, pero hay que decirlo, él tiene un pasado que se lo sacan muy en cara, pero espera, termino eso. Entonces, los defensores de la mafia. Eso digamos que causa estupor dentro de esa derecha centrista y dentro del centro, entonces no quieren a Abelardo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Abelardo hoy está punteando, Abelardo ya se comió la derecha, no hay nadie que le gane hoy en el espectro de la derecha y lo único que hay realmente, y vuelvo y lo repito, es el centro, pero liderado por alguien como Fajardo. Ahí ni lo va a liderar Gaviria, ni lo va a liderar ni siquiera el mismo presidente Uribe. O sea, ellos no lo van a poder liderar. Ese centro lo va a liderar Fajardo. Eso es una realidad la cual yo veo. O sea, es el único que puede aterrizar ese voto. Por otro lado, sí puede pasar ese escenario, que salga una consulta de la derecha sin Abelardo. Es más, si yo apostaría algo, puede ser que Abelardo no vaya a ninguna consulta, porque Abelardo ya salió a decir y ya últimamente salió a atacar a esa derecha que lo está rechazando, y con lo que pasó esta semana en el Movistar Arena, pues todas las fuerzas políticas de derecha ya están con Abelardo, eso no se puede negar.
O sea, ahí Mire, no hay nada más que yo hacer. creo que aquí hay un tema, si vamos a ponerlo en términos ideológicos, yo creo que en términos de pragmatismo el primer criterio que va a pasar es si usted es del gobierno o ha sido parte del gobierno o no. Ese es el Entonces primer ahí me criterio. dan la razón de que esto Sí. ya no es de No, derecha a exacto, izquierda, sino exacto, de es un tema petrismo y antipetrismo. antipetrismo. Ahí sí estamos Listo, de acuerdo. nos pusimos ¿sí? de acuerdo. El segundo criterio, que es decir, ¿qué nos identifica? Y es ahí es donde está la discusión en estos días de los partidos, ¿sí? Es primero cómo vamos a elegir al candidato y segundo qué criterios de selección vamos a poner. ¿Sí? Vamos a necesitar una persona con experiencia, vamos a necesitar una persona que llegue así outsider, o qué vamos a necesitar. Y posiblemente sí va a tener que ponerse otro criterio, y es que la persona que se seleccione tenga una conciencia de país y que sepa llegar al pueblo, porque es que, por ejemplo, hay candidatos como Mauricio Cárdenas, David Luna o el mismo Juan Carlos Pinzón, que todavía están en una cápsula de entonces son candidatos de empresarios, pero no entienden todavía lo que está necesitando el pueblo, y ahí digamos que van a tener que digamos, hacer una tarea de poder converger hacia ese 70% de la población que no está pensando en elecciones. Y ahí quizás puede surgir ese candidato. Ok, dicho eso, que nos pusimos de acuerdo en ese punto, entonces voy a hacer esta pregunta, Julián, ya me va a entender para dónde voy. ¿Quién es el candidato de Álvaro Uribe Vélez? Dicho que nos pusimos de acuerdo en lo que significa la derecha y esto para dónde va, y petrismo y antepetrismo, ¿quién es el candidato del expresidente? Yo creo que él no ha descartado a ninguno, pero hoy su mejor gallo, por supuesto, es Abelardo. En la dinámica de lo que está ocurriendo en su perfil de outsider y lo que ahora Jonathan y Jorge comentaban en la palabra anterior, lo que va a pretender Uribe es que ese antipetrismo tan amplio como sea posible, que él pueda controlar. Él sabe, por ejemplo, que su partido no va a poner el candidato. Entonces, Seguramente aquí llegará le voy a más. anotar a Abelardo Es que- porque es usted que- me es dijo que- que grabara este programa. Entonces le anoto a Abelardo. Sí. ¿Quién es el candidato Es de que Álvaro ese Uribe, queda Jorge grabado, Iván? además, Se llama Juan Carlos lo podemos Pinzón. desempolvar Para después. ustedes, Juan Carlos Pinzón. Jonathan, ¿quién es el candidato de Álvaro Yo Uribe? creo que, bueno, es que esa pregunta para mí ahorita es difícil. Yo creo que el candidato de Uribe Sí. no va a decir quién es ahorita, No, deme un nombre. va a terminar siendo Abelardo. Va a terminar. O sea, siendo Uribe Abelardo. le va a Ok. terminar en un momento Entonces, levantando la mano a Abelardo. pero Porque es es que el resto no crece Todos, en las encuestas. todos pero me yo le voy a respondieron decir- yo y le voy a la decir una cosa, particularidad ¿por de qué no? un segundo es que todos me nombran a alguien por fuera del Partido Centro Democrático, Julián, y entonces es inevitable que quienes nos ven y nos siguen a esta hora se pregunten si el candidato va a ser Abelardo, como plantean por aquí ustedes, o va a ser Pinzón, como plantea Jorge Iván. ¿Para qué el proceso en el Centro Democrático? ¿Qué va a pasar con Paloma Valencia, con la doctora Yo sí Cabal, quiero con responder. Miguel Uribe? ¿Qué va a pasar No, pues con esos que se van a medir en la se supo consulta? esta semana. Hay un acta privada del Partido Centro Democrático donde, Claro. donde el director del partido y el expresidente Álvaro Se Uribe reservan el derecho de escoger el escoger candidato. dos personas adicionales. Entonces, pues ahí sí es un tema interno del partido. ¿sí? Pero O sea, Julián, dicho eso, entonces estos candidatos que vienen remando con las banderas de la derecha y del Centro Democrático, ¿dónde quedan? ¿Dónde va a quedar el ganador de la famosa encuesta internacional a el Paloma 28 lo de ofrecieron noviembre? en el Senado otra vez. No, ellos llegarán a marzo. Ellos llegarán a marzo a esa consulta que posiblemente sea sin Abelardo, y esa es la encrucijada que va a tener Uribe. Porque su candidato va a llegar en una alianza con una derecha anti-Abelardo. Si Abelardo sigue creciendo como está ocurriendo, pues esa será su encrucijada. Pero esta no es la primera vez que el uribismo hace eso. Recuerda que el Centro Democrático apoyó a Óscar Iván Zuluaga después de lo que Gutiérrez. ocurrió a Federico Gutiérrez después de la imposibilidad de sus candidatos Iván, ¿no? en el 2022, pero por supuesto como consenso de partido. Entonces, lo que ocurre es que el uribismo, y esto es un indicador, el uribismo hoy como fuerza política, en términos del centro democrático, lo que ellos representan, saben que solos no llegan a la presidencia. No es una fuerza electoral en Colombia que tenga la posibilidad de poner presidente. Por eso que acaba de mencionar Julián, Vuelvo al mensaje. Creo que el país está buscando alternativas que puedan resolver los problemas del actual gobierno sin volver al pasado del uribismo o el gavirismo, que la gente también conoce muy bien qué fue lo que terminó pasando y los problemas que nos dejaron, incluso con Duque, porque es que a veces la gente como que olvida que antes del presidente Petro hubo un gobierno
que dejó al país con ese hueco fiscal, ¿no? Y con todos los problemas que en esta mesa diagnosticaban bien. Por lo que menciona Julián, yo estoy en desacuerdo con mi colega Jonathan, quien aprecio mucho. Ay, gracias. Sí. Yo también te Si quiero. Abelardo Se Las quieren Preyas, mucho. si Abelardo Las Preyas, porque es que lo necesitamos para segunda vuelta, entonces espera. Si Abelardo Las Preyas fuera el candidato de Uribe, ¿sí? Sí. Él de entrada lo deja y se da, digamos, como dice coloquialmente, la pela para que entre a la lista del Centro Democrático y se coapte realmente el Centro Democrático sin necesidad de mandarlo como un outsider, ¿sí? Porque entonces él entendería que esto es polarización, pero él entiende de que lo que dice Julián es verdad, o sea, solo el Centro Democrático no gana las elecciones, ¿sí? Y eso está claro, y Pero por lo eso es que manda a Juan Carlos por el otro lado y le consigue el aval con Ingrid Betancourt. Pero Jorge Iván, entonces, si el candidato va a ser, también puede estar Pinzón. Es más, ampliemos el abanico. Les voy a proponer que hagamos un ejercicio de imaginarnos a un lado a Abelardo de Las Priella, como ultraderecha para muchos, como el que está más a la derecha en todo el espectro. Derecha, ¿no? Y el otro, el elegido. Al final el elegido puede ser el que gane la consulta. Yo no sé si va a ser Miguel Uribe Papá, si va a ser la doctora Cabal, si va a ser Paloma. ¿Qué pasa si hay una consulta entre esa derecha sin Abelardo de Las Priella? Esos votos de la derecha no quedan divididos y es una desventaja para enfrentar a esa izquierda. Jonathan, no, dame un porque segundo. es que acuérdense, la consulta es en marzo. Sí. Ahí pasa una persona que entrará más o menos con 4 o 5 millones de votos en consulta, que en mayo va a primera vuelta y aparece esa persona al lado de Abelardo. Y Abelardo se queda en primera vuelta porque esa persona que gana la consulta en marzo es la que puede, digamos, ganar en segunda vuelta. O sea, usted se imagina un escenario que quien gane entre Cabal, Pinzón, Paloma, Miguel Uribe Papá, le gane a Abelardo de Las Priella. Claro, en la primera vuelta, no en la consulta. Porque es que es que ahí por eso va el segundo criterio de decisión. ¿Por qué nosotros no deberíamos considerar a Abelardo? Por las cosas que mencionaba Jonathan del pasado Abelardo, ¿sí? Obviamente, si Abelardo se cree todo el cuento y llega a primera vuelta solito y pasa a segunda vuelta solito, pues esta persona que vaya a entrar a consulta en marzo y que vaya a aparecer en el tarjetón en mayo, pues va a tener que adherirse a Abelardo. Bueno, lo veo muy seguro con que le gana, señor. Mire, yo sí voy a decir algo. Mira, este cuento de que Abelardo ha defendido, él no ha cometido ningún delito más allá de ser un penalista, y los que son penalistas saben lo que les toca hacer, y además, si hablamos de defender a Ampones, defendió a la familia del presidente. Pero ayúdame que se nos está acabando el tiempo, necesito entender. Pero voy para allá, miren. Si la derecha llega a hacer una consulta sin Abelardo, y repito, aquí no vamos a dar clases de ciencia política, la misma derecha, el mismo uribismo se va a rebelar y no va a ir a votar esa consulta. La votan si meten a Abelardo. Repito, aquí yo no voy a entrar a dar una clase de ciencia política. Pero espera. No voy a entrar a dar una clase de ciencia política. Lo que está pasando hoy con Abelardo, y como dijo Julián, grabemos este programa, es un fenómeno que no había pasado dentro de la derecha. No, o sea, ni siquiera Uribe logró, digamos... O sea, usted no contempla de ninguna manera un escenario de consulta de la derecha sin Abelardo. La gente se va a rebelar y va a decir el mismo uribismo. Votamos si en esa consulta entra Abelardo. Si no está Abelardo, no, porque es que hay que reconocer algo, amigos. Lo que hizo Abelardo, salió, recogió las bases, habló con la gente, fue a hablar con empresarios, fue a hablar con sectores, obviamente del sector de un espectro de derecha conservador, fue a hablar con sectores cercanos al uribismo. Usted no lo ve por fuera. Hizo la tarea. Y Jorge Iván ve incluso que puede ganar. Yo lo veo por fuera de la consulta, pero ¿a qué voy? Lo veo por fuera de la consulta, y si la derecha se va a esa consulta, va a ser un fracaso para esa centro derecha. Julián, se me está acabando el tiempo y me falta su respuesta. ¿Usted se imagina ese escenario? La consulta sin Abelardo, una derecha entre el que gane esa consulta y Abelardo. Abelardo no tiene ningún incentivo para medirse en esa consulta. No los va a necesitar si las cosas siguen así. Y por el otro lado, cualquiera que se mida en esa consulta con Abelardo, pues no va a representar esa derecha que siente. O sea, yo lo voy a traducir. Usted tampoco ve la consulta sin Abelardo. Por eso mi punto. Por eso mi punto es que la derecha llegará dividida en marzo a las elecciones presidenciales. Y si llegan divididos, Jorge Iván, ¿qué pasa? Es que ahí Julián menciona, quizás se llegue dividido a marzo, pero el objetivo no es marzo, hagamos cálculos. Perdón, en mayo.
Tiene toda la razón, peor Jorge, aún, perdón. y Gracias peor por aún, tu- Julián. No En tiene, mayo. tiene sentido que la derecha llegue dividida ok. a mayo, porque el objetivo es junio. La segunda vuelta es el objetivo. No, es yo ahí sí cuando creo se que no tiene llega unir. dividida a mayo. Yo creo que en mayo llegan más la derecha y el uribismo van a llegar unificados en mayo, pero el centro va a tomar otra decisión. En marzo es donde yo creo que van a tener un problema muy grande con el tema de las consultas. Y a ver, lo que yo he entendido hasta acá es, Julián y yo, ¿qué estamos diciendo? Vemos una consulta sin Abelardo, Sí. pero yo le apuesto algo. Una consulta sin Abelardo, pero con un rechazo a esa consulta de las bases de la derecha. Es decir, Sí, no Es está que, Abelardo. es que, mire, yo ahí tengo una Le apreciación. va mal. Recordemos cuando Juan Carlos Pinzón sonó para entrar al Partido Centro Democrático y se reveló María Fernanda Cabal. Le Con dijo, justa razón, le dijo, además. perdóneme, yo no sé si No, puedo con mencionar justa esta palabra razón. acá, transvestis de la política, le dijo. Y pues, Sí. pues mentira no es. Pero al final, ¿qué está haciendo María Fernanda Cabal? Ya sabe quién es el jefe. Y el jefe va a tomar la decisión de si es con una persona que pueda ser mucho más moderada y que genere atracción al centro, ¿sí? O una persona realmente que vaya a la cara, que es, digamos, de la moneda, que sería Abelardo, para que se enfrente con un sello que es Iván Cepeda. como ustedes se dan cuenta, este asunto alrededor de la derecha gira sin duda por el Centro Democrático y el expresidente Uribe y por el que está convirtiéndose en la sorpresa. Vamos a ver esto que tanto dura, mucho más ahora que empezaron oficialmente las encuestas, que es el señor Abelardo de la Espriella. Julián, tengo una pregunta final. Si esta discusión se está centrando ahí en el Centro Democrático, en Pinzón, en Abelardo, que tienen que ganar en todo esto el liberalismo y César Gaviria y el conservador, por ejemplo, con ese acercamiento de esta semana, que se están metiendo aquí de a poquito en esta estrategia del expresidente Uribe. ¿Qué ganan otros partidos de derecha juntándose a una discusión que pareciera ser entre Abelardo y el del Centro Democrático? Esa es una excelente pregunta. La verdad es que esos partidos van a tener la dificultad de pues no encontrar ese espectro del centro, porque ellos no están apostando sumar al uribismo y terminar en una candidatura como la de Abelardo de la Espriella. Candidatos como Cárdenas, como David Luna, la U, Cambio Radical, están buscando este espectro del centro, pero el centro va a tener la dificultad también de organizarse alrededor de candidaturas únicas porque hay centros más a la derecha, centros más a la izquierda. Yo creo, en mi opinión, es que estos partidos no ganan nada y que en ese sentido van a tener que replantear alternativas como configurarse en una opción distinta al uribismo Ok. en ese espectro de la derecha que ellos también representan. Jonathan, para terminar, la misma pregunta. ¿Qué ganan otros partidos entonces metiéndose a esta discusión, tal como lo propone Álvaro Uribe? Yo creo que los partidos que se están metiendo en esa discusión hay que hacer una realidad, quieren buscar espacio en el próximo gobierno, eso es algo que uno no puede esconder, evidentemente que hay unos temas burocráticos que se entran a negociar, eso es una realidad, eso no lo podemos tapar el sol con un dedo, pero yo si algo le valoro al Centro Democrático es que es un partido muy organizado, es un partido que está entendiendo más que el partido Uribe, está entendiendo que él de su partido no va a poner presidente, sino que necesita una unidad completa, evidentemente, para derrotar al petrismo. Entonces, yo creo que esas son las cartas que él está jugando, pero repito, yo veo que él en última instancia va a terminar haciendo una jugada en el buen sentido de la palabra, para sacar al gobierno, pero también siento que va a terminar apoyando a Abelardo, ese es el camino, y para a los que no les gusta Abelardo dentro del centro hacia adelante, mi recomendación y mis buenos deseos es que por favor suban en las encuestas, pues para poder combatir a Abelardo. Jorge Iván, se me acabó el tiempo muy rápido. ¿Usted coincide con ellos? Que aquí es más un asunto de burocracia que de acuerdo con el hecho de que otros partidos lleguen a la propuesta de Álvaro Uribe de unirse para las presidenciales? Yo creo que el tema de burocracia no es tan explícito si uno es consciente de la realidad del país. Y la realidad es que no hay plata, ¿sí? Y aquí hay que hacer un recorte presupuestal y hay que eliminar varias entidades, entonces no va a haber torta para repartir. El asunto es que, como estábamos de acuerdo ahorita,
la espectro es quiénes fueron petristas, quiénes son petristas, porque seguramente a partir del 7 de agosto los petristas son los que van a generar confrontación, primera línea, todos estos desmanes y desorden público que van a hacer. Me gusta su optimismo, que no hay torta para repartir en el poder. Cuando se llega al poder siempre hay torta. Acuérdese de eso que lo dicen, no yo, los Pregúntele políticos, ni los más verdes, faltaba. a Señores, se me está petrismo. acabando el tiempo. Veo a Julián levantando la mano, está esa discusión de no acabar. Pero tengo 10 segundos. Sí, esto no está entre el uribismo y el petrismo, la gente lo sabe. Pero sí Está quedamos entre petristas y antipetristas. antipetristas. En eso nos pusimos de acuerdo, al menos Ese en es el esta debate discusión. que nos quieren meter los de la derecha. Bueno, al Ese es el menos debate en que esta Pero te digo, discusión Julián, que Claudia nos López no pusimos de tiene nada que acuerdo, hacer. señores, como se dan cuenta, esta es una conversación de no acabar para quienes Claudia les está gusta la quemadita, política. Claudia está quemada. Aquí esto apenas está comenzando, calentando motores. Claro, que hoy es una noche y este debate ha sido de mucha especulación, cómo no, si es que apenas se están tomando decisiones. ¿Para dónde va Uribe? ¿Para dónde va Gaviria? ¿Para dónde va la derecha? Es la pregunta en la que usted puede seguir participando. Aquí los leemos en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Les anoté cada una de sus opiniones y tranquilo, Julián, que esto quedó grabado. Nos vemos en noviembre, en marzo, en mayo, en junio, a ver quién le atina para dónde va la derecha. Señores, gracias por haber participado esta noche en El Andén. Por lo pronto, recuerde, nos vemos, nos oímos la próxima semana en un programa de jóvenes para jóvenes, donde hacemos lo que nos gusta, intentar entender la política colombiana. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.